Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 28 de septiembre de este 2025, último domingo del mes de septiembre. Se nos fue el mes. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, estaremos ya en el mes de octubre, ¿no? Qué cosa más impresionante. Pero bueno, agradecidos con Dios siempre por las lindas oportunidades que nos da. No solamente levantarnos con vida, sino de poder apreciar todas las cosas lindas que ha hecho, poder abrazar a la gente que queremos, pero no solamente abrazarlo, sino ¿qué cosa? Demostrárselo, decírselo, que sea visible, ¿no? Así es que vamos a disponernos, hermanos, a escuchar la palabra, y para eso voy a invitarlos a todos que vayamos al libro de Lucas. Busque el libro de Lucas, capítulo 12, Lucas 12, 41, Lucas, capítulo 12, versículo 41. Vamos a leer varios versículos y ahorita le entramos al tema, ¿no? Y mientras la iglesia lo busca ahí en el video, recomendarle a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, de que tenga una Biblia cerca siempre para que usted pueda comprobar si lo que hablamos aquí está respaldado por la palabra o no. Al Señor le preguntaron una vez si lo que él hablaba era del Padre o no, y él dijo: el que quiera saber si mi doctrina es del Padre, que se meta, y entonces sabrá si lo que yo hablo es del Padre o es por cuenta propia. ¿Estamos, hermanos? Bien, Lucas 12:41, ¿qué dice el título? Para ver si estamos todos ahí. El siervo infiel. Dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por la linda oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, entenderla, meditarla, sino que tendremos muchas oportunidades de poder vivirla, Señor. Disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla, Señor, para que ella pueda ser en nosotros tal cual como tú la has enviado, Señor. Sabemos que no regresará a ti vacía. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, bueno, antes de meternos al tema, ustedes saben que siempre hacemos como una especie de ¿qué? De plataforma, ¿cierto? Un preámbulo, Jorgito. Bueno, usted ya nos ha escuchado varias veces, y los que no nos han escuchado, pues es bueno entender que en la vida nuestra, si hay algo que uno debería mantener, conservar, cuidar y nunca descuidar, aparte de la salvación obviamente, es el tema de la identidad, ¿cierto que sí? Que uno pueda tener identidad. O sea, cuando uno pierde la identidad, pues uno como que navega como un barco sin ¿qué? Sin timón, ¿cierto que sí? Cuando no hay identidad, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo de esas películas que eran de cuando el protagonista pierde la identidad y no sabe quién es y anda por todos lados, ¿se acuerdan? Una de Jason Bourne. Son como 5, que no hay nada cristiana, por cierto, pero que el hombre no sabe quién es y anda matando a todo el mundo, ¿no? Pero es un desespero muy tremendo cuando uno no sabe quién es. Porque el que no sabe quién es, no conoce los 3 elementos claves de nuestra identidad cristiana, que es que uno sepa cuál es su origen, que uno sepa cuál es su origen y que uno sepa cuál es su destino final, ¿cierto que sí? Y en el medio del origen y el destino final hay algo que uno tiene que vivir, que es propósito de vida, ¿cierto que sí? Esos son los 3 elementos claves
en nuestra identidad cristiana. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? ¿No? Cuando uno no tiene identidad, no sabe ninguna de las tres, desafortunadamente, ¿no? Y tendríamos que saber y entender que Dios nos ha creado con un propósito. Todos hemos sido creados con un propósito. Todos. Lo que pasa es que hay personas que mueren y nunca llegan a cumplirlo, ¿no? ¿Por cuáles razones? Primero por ese. Dice, pastor, ¿y por qué nunca llegan a cumplirlo? Primero, porque nunca lo conocieron, nunca supieron cuál era el propósito de vida por el que estaban aquí. Pero hay otra razón también. Hay personas que no viven su propósito de vida. ¿Saben por qué? Porque están muy ocupadas tratando de satisfacer o que otras personas cumplan sus propósitos de vida. O sea, el mundo, hermano, la actualidad, la sociedad en la que vivimos está llena, pero llena de gente que piensan, que saben cómo los demás deben vivir sus vidas. Hay una cantidad de gente que comienza a darle consejos a todo mundo y qué es lo que tienen que hacer, y usted lo que tiene que hacer es esto, y no haga esto, y no haga acá, pero tristemente mueren sin vivir su propio propósito de vida. ¿Por qué? Por estar pendiente del propósito de los demás, por tratar de satisfacer expectativas de los demás, por tratar de contentar a los demás, por tratar de arreglarle la vida a los demás. Ahora sí era pastor, pero ese no es un propósito de vida también para uno como cristiano, ayudar a los demás. Sí, pero primero arregla tu vida, ¿no? Primero asegúrate de que tú estás enrumbado. Como decía Pablo, yo me reviso muchas veces porque no vaya a ser que por estar ayudando a la gente y yo sea el que sea descalificado. ¿Cierto, Jorgito? Que esa frase la repetimos aquí ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿no? Entonces, analice usted primero, sea atalaya de su propia vida antes de estar mirando la de los demás. Una cosa sin dejar de hacer, ¿qué cosa? La otra, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué nos enseña la vida? Digo, la vida no, y la Biblia también. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la vida? Que cada uno va a dar cuenta de ¿qué? De uno mismo, ¿no? Cada uno va a dar cuentas de uno mismo. Yo no voy a dar cuentas al Señor por la salvación de mi esposa, de mis hijos. Sí, en su momento ellos tendrán que tomar la decisión y yo tengo que hacer lo mío en cuanto a hacerles ver y marcarles el camino, pero cada uno de ellos tomará su decisión. Pero yo tengo que dar cuentas por mi propia vida, hermanos, por mí mismo. Romanos 4:12 dice, de manera que cada uno de nosotros, ¿qué pasa? Dará a Dios cuenta de sí. Dice Romanos 4:12. Segunda de Corintios 5:9, por tanto, hermanos, procuramos también, ya sea ausentes o presentes, es decir, vivos o muertos, serle agradable a Él. Amén. Porque es necesario que todos comparezcamos ¿a dónde? Al tribunal de Cristo, para que cada uno ¿qué? Responda por lo que hizo. Amén, hermanos. ¿Quién va a responder por lo que hizo? Cada uno va a responder por lo que hizo, ¿no? Entonces, en línea a eso, hermanos, acabamos de leer una parábola. Ustedes saben ya el tema de las parábolas, que el Señor usaba las parábolas para tratar de explicar de una manera muy sencilla, porque una parábola es una figura literaria que presenta una situación natural para transmitir un mensaje espiritual, ¿cierto? Entonces esta parábola que acabamos de leer, que se llama la del siervo infiel, es una parábola, hermanos, que hace alusión ¿a qué? A otra parábola. Una parábola que hace alusión a otra parábola y a la larga las dos tienen que ver con qué tema, hermano. Cuando dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, que yo no sé qué, lo vaya haciendo aquí y acá, porque esto acá. Entonces está haciendo alusión a qué fenómeno o a qué evento. Pero ¿qué parte del final de los tiempos? Que los acabo de decir, ¿no? Bienaventurado el siervo que ¿qué? Entonces, ¿de qué evento está hablando? La venida del Señor, ¿no? La venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Y a quién está dirigida esas dos parábolas? A todo el que esté esperando la venida del Señor. Es decir, ¿a quiénes? A la iglesia, pero más propiamente, para ser más preciso, ¿a quién? A nosotros, a cada uno de nosotros. A mí, no. Uno diría, al pueblo de Israel. Sí, pero no. A mí. ¿Por qué? Porque yo también estoy esperando la venida del Señor. Eso, ¿no? Amén. Entonces tengo que decir eso, ¿no? Entonces, básicamente es eso dirigida a todo aquel que espera la venida del Señor y a todos los que creemos que su venida cada vez está más cerca, ¿no? La venida del Señor está cada vez más cerca y siempre les hago ese comentario, ¿no?
pastor, usted hace 8 días dijo que la venida del Señor estaba más cerca. Sí, pero hoy está más cerca que hace 8 días. Y dentro de 8 días va a estar más cerca que hoy. Y así sucesivamente. ¿Cuándo viene? No lo sé. Pero que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, este mensaje, esta prédica se llama al que más se le da, más se le pide. ¿Cierto que sí? Y a pesar de todos los versículos que leímos del 41 al 48, al final se centra en el 48, donde dice que la parte final del 48 que dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, pues mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, pues más se le pedirá, ¿no? Entonces, aunque haga referencia y se enfoque básicamente en ese último versículo, pues vamos a entender un poco el contexto de esa parábola, ¿no? Porque como les dije ahorita, es una parábola que hace alusión a otra parábola, básicamente, ¿no? Entonces, en el versículo 41 que leímos ahorita, Pedro le preguntó al Señor. ¿Por qué Pedro le preguntó al Señor? Eso, ahorita porque me parece a ti, ¿no? Porque es el que siempre pregunta, ¿cierto que sí? Acuérdate que Pedro era el que siempre preguntaba, pareciera como que los discípulos se ponían de acuerdo y le pasaban las preguntas a Pedro para que él las hiciera, ¿no? Porque es el que siempre pregunta. Entonces Pedro le preguntó al Señor, Señor, pero esa parábola, ¿qué? ¿Es para nosotros? ¿Es para todos o qué? Entonces empieza ahí básicamente haciendo alusión a esa parábola. ¿De cuál palabra está hablando Pedro? La que está arriba, ¿cierto? En su Biblia, no sé si está arriba en la página anterior. Del versículo 35 hay una parábola que se llama el siervo vigilante. Esa fue la parábola que el Señor les dio. Y entonces después de darles esa parábola, viene Pedro y le dice, Señor, pero esa parábola ¿para quién es? ¿Para nosotros o para todo el mundo, no? Entonces ahí empieza la historia como tal. Amén, hermanos, ¿vamos ahí bien? Entonces, para entender eso, pues tenemos que ir a la parábola anterior. Vamos a leer algunos versículos de la parábola anterior, versículo 35. Dice el Señor, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ahí básicamente empecemos por eso. El Señor le está diciendo a ellos ahí, oiga, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Preparado para qué? ¿Para qué se ceñen uno los lomos? ¿Para qué? Para la jornada, para trabajar, para hacer algo, ¿no? ¿Cierto que sí? Usted se puede ceñir los lomos para servir una cena. Usted se puede ceñir los lomos ¿para qué? Para ir al campo, a la viña. Usted se puede ceñir los lomos. Bueno, generalmente cuando uno va a esas bodegas donde llegan esos camiones, los que están ahí se ciñen, hablemos los lomos, pero no es propiamente el lomo, sino que se bajan porque ¿qué? Van a empezar a descargar el camión, ¿cierto que sí? Entonces uno se ciñe los lomos cuando va a empezar a trabajar. Entonces dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir tener las lámparas encendidas? Preparados, vigilantes, ¿no? Esté vuestra lámpara encendida, es decir, estén atentos, estén vigilando. ¿Acuerdan de las vírgenes aquellas que unas no tenían la lámpara encendida? ¿Por qué? Porque se le acabó el aceite y entonces no estaban atentas, ¿no? Y entonces le dice, y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese para las bodas, para que cuando llegue y llame, pues le abran enseguida, ¿no? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga los halle velando, es decir, ¿con sus qué encendidas? Con sus lámparas encendidas, ¿no? De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se va a ceñir? No, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, dice, cuando venga los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá. ¿Quién? Su Señor. Porque si su Señor llega y los encuentra velando, trabajando, atentos, dice que su Señor se va a ceñir. Entonces, ¿qué quiere decir que su Señor se va a ceñir? Que los va a atender, dice ahí. Entonces se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿qué? A servirles. Acuerda que el Señor una vez que le estaban preguntando que quién iba a ser el más grande del reino, ¿se acuerdan? Él dijo, no, aquí el que quiera ser el más grande, ¿qué cosa? Póngase a servir, póngase a servir, hágase el más pequeño. Entonces dice que va a venir y va a empezar ¿a qué? A servirles. Entonces a esa parábola se estaba refiriendo básicamente el Señor, ¿no? Y en el versículo 38 dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué quiere decir eso de que si viene la segunda vigilia o la tercera vigilia? ¿Ustedes saben qué quiere decir segunda y tercera vigilia o no? Pero ¿qué hora? La primera vigilia, ¿de qué hora a qué hora es? No bate, Jorito. Bueno, puede que sí le pegue, pero nada más le voy a decir. La primera vigilia era de las 18 a las 21 horas. O sea, las 18, ¿qué son? Las 6, ¿no?
De las 18 a las 21 era la primera vigilia, la segunda de las 21 a las 00, segunda vigilia. La tercera de las 00 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana. Esas eran las 4 vigilias. Entonces cuando dice él, aunque venga la segunda o venga la tercera, ¿qué está queriendo decir? Que puede llegar, ¿qué? Cualquier hora, ¿no? Puede llegar en cualquier hora. Puede que te llegue en la segunda, la tercera, en la primera. O sea, cualquier hora del día, pues, queriendo decir, ¿no? Básicamente, a eso se refiere con ese tema de las vigilias, ¿no? Entonces lo que quiere decir es lo mismo. Ahora sí, pastor, eso ya lo hemos escuchado, que va a venir como ladrón en la noche. Sí, precisamente porque acuérdese que el centro del evangelio del Señor, ¿cuál era? Que la gente procediera, ¿qué? Al arrepentimiento, que estén atentos, que estén velando, porque el Hijo del Hombre va a venir cuando menos lo esperen, va a venir como ladrón en la noche, va a venir, puede ser en la primera, en la segunda vigilia, va a llegar y entonces espera que tú estés velando. ¿Y cómo vas a demostrar que estás velando? Que tenga la lámpara encendida, es decir, que estés ahí. Y en el momento en que Él llegue, si te encuentra así, dice la palabra que se va a ceñir y te va a servir, ¿no? Básicamente, ¿dónde nos va a servir el Señor? Cuando llegue por su iglesia y la encuentre vigilando, ¿dónde? En las bodas del Cordero. ¡Wow! Vamos a ser atendidos, hermanos, en las bodas del Cordero. ¿Usted ha visto la gran diferencia, la gran diferencia que hay cuando uno organiza una boda y a uno es el que le toca atender, a cuando uno es un invitado y que a uno es el que lo atiende? Hay una gran diferencia, ¿cierto que sí? Muy tremenda, ¿cierto? Los que trabajan en eso saben que eso es tremendo boleo, ¿no? Entonces, hermanos, vea, en línea a esto, acuérdense que nosotros también aquí en la iglesia siempre les hemos dicho a ustedes que hay dos formas de caminar en la vida, ya sea por sentimientos o por principios, ¿cierto que sí? Y que la iglesia es hasta muy cansona en eso, de decir, vea, hay que vivir por principios, y tenemos un principio en la iglesia, tenemos otro principio, ¿no? Entonces, como esta prédica se llama que el que más se le da, más se le exige, hay un principio de la iglesia que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿El conocimiento qué? Engendra responsabilidad. Y entre más conocimiento uno reciba, más responsabilidad quiere, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que no le gusta, ¿qué cosa? Recibir conocimiento. Entonces dice, mejor a mí ni me cuenten. Cuando hay algún pleito o alguna pelea o algo ahí, dice, yo mejor que ni me digan nada. ¿Para qué? Porque eso me quita la responsabilidad. Porque el que no sabe es como que si nunca hubiera estado ahí. Amén, hermanos. Entonces, relacionado a esa lectura que nosotros hablamos ahorita, básicamente el principio que aplica es ese, que el conocimiento a uno le engendra, ¿qué cosa? Responsabilidad. Entonces, hermanos, vea, vamos a estar hablando de eso, ¿no? La responsabilidad que nosotros tenemos. Y ya les había contado esa situación, pero para que nos metamos en el plano espiritual, yo alguna vez les conté que en lo natural se usa eso, ¿no? En lo natural, a veces hay empresas o cuando uno llena una solicitud de empleo, la gente que hemos ido a presentar entrevistas y todo eso, saben que cuando uno lo selecciona a una empresa, uno entra en un proceso de ¿qué? De entrenamiento, de capacitación, donde a uno se le transfieren casi que muchos, no secretos, pero mucha información clasificada de la empresa que tiene que ver con las labores que uno hace. Y entonces a veces a uno le hacen llenar una cláusula que se llama la cláusula de confidencialidad o de fidelidad inclusive, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Primero, que uno no puede divulgar información, y si es de fidelidad, segundo, que después de uno ser capacitado, uno debería permanecer en la empresa cierta cantidad de tiempo aportando aquello con lo cual ellos lo capacitaron a uno, porque es que hay gente a veces que lo capacitan, a veces lo mandan hasta el extranjero, a veces les pagan cursos de yo no sé qué, y cuando termina la capacitación, se van a trabajar ¿a dónde? A la competencia muchas veces. Entonces, por eso a uno le hacen firmar esas cláusulas de fidelidad. ¿Por qué? Porque la empresa está invirtiendo en un empleado, ¿no? ¿Y por qué la empresa invierte en la formación de un empleado? Porque no es un secreto para nadie que un empleado capacitado, pues da mayor resultado, ¿cierto que sí? Da mayor fruto, ¿no? Lo mismo pasa en lo espiritual. No es lo mismo una persona recién nacida en Cristo, a aquella que ya lleva años recibiendo información. No es lo mismo. No es lo mismo a nivel de ¿qué? De responsabilidad. No es lo mismo a nivel de responsabilidad, aunque algunas veces sí es lo mismo a nivel de ¿qué? De frutos. A veces hay gente que lleva años en una iglesia y los frutos de esa persona
Uno diría, no hombre, si ese otro que entró hace 8 días ya está dando más frutos que vos. ¿Me entiende? Pero a nivel de responsabilidad, el que lleva más tiempo no se la puede quitar. ¿Por qué? Porque ha recibido conocimiento, que no lo haya querido aprovechar. Por eso es que la Biblia dice que el pueblo perece. ¿Por qué? Porque desechan el conocimiento, porque no lo valoran. Amén, hermanos. Vamos bien ahí, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente en lo natural eso lo entendemos. Las empresas entre más capacitan a un empleado, pues más esperan de él. Entre más, digamos, como que más bagaje tiene, más experiencia, pues más esperan que esa persona aporte para la empresa. Eso en lo natural lo entendemos. Y acabamos de leer que en lo espiritual es exactamente igual, ¿no? Es exactamente igual en lo espiritual, ¿no? Por eso, acuérdense de la parábola, de lo que está en Mateo 25:14, la palabra de los talentos, ¿se acuerdan? Que vino el Señor y a uno le dio 5 talentos, 3, 1, y dice la palabra que a cada uno le dio conforme a qué, a su capacidad, porque el Señor no le va a dar 5 al que sabe que puede manejar uno, porque el Señor todo lo sabe. Además, el Señor no demanda de uno cosas que Él sabe que uno no puede dar. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, cada uno tiene que dar fruto, cada uno tiene que dar cuentas conforme a su capacidad. Por eso el Señor dice, si tú se te ha dado poco, pues sé fiel en lo poco. ¿Cierto que sí? ¿Se te ha dado mucho? Pues sé fiel ahí en lo mucho que se te ha dado como tal, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, vaya, vamos, tranquila. Es que preguntan aquí que a veces hay gente que tiene capacidad, por ejemplo, como esa persona que le dio un talento. Yo creo que si el Señor le dio un talento, esa persona podía trabajar, ¿qué cosa? Ese talento, pero ni siquiera lo trabajó. ¿Por qué? Porque le da miedo, porque no se quiere comprometer, porque qué tal que quede mal, o porque hay gente que es así. Pero es que yo no creo que sirva para eso. Pero entonces la misma gente se descalifica, ¿no? A veces por falta de compromiso. Pero ahí vamos ahorita por allá también. Entonces básicamente es eso. Recuerde, hermanos, nosotros no estamos comprometidos a dar ¿qué cosa? Más de lo que podemos dar. Ese es un principio de vida, ¿no? Y menos en las cosas de Dios cuando Dios sabe nuestra capacidad. A veces hay mucha gente que no sirve en las iglesias o no sirve en la obra del Señor porque a veces en su mente o en sus fantasías quieren dar para la obra o quieren dar para la iglesia o quieren dar para el Señor lo que esa gente sabe que no puede dar. Y entonces como saben que no lo pueden dar, al final se le va la vida y nunca hacen nada. Es como que yo le diga a mi esposa ahí, el sueño mío es bajarte la mitad de la luna. Toda no, porque es que es muy difícil, pero la mitad tal vez. La mitad de la luna. Entonces me paso toda la vida en eso y dirá, bueno, ¿cuándo me va a mirar la mitad de la luna? Nunca, porque no voy a poder. Entonces, ¿para qué promete uno cosas que sabe que no va a dar? Más bien ¿de qué? De lo que tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Y no estamos hablando de plata. Acuérdense que aquí no hablamos de platas. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de prioridades, de amor. Estamos hablando de consuelo. Y lo que dieron los discípulos, ¿qué le dieron al mendigo? Los discípulos, ¿qué le dieron al mendigo? ¿Y qué tenían? ¿Qué tenían, Elizabeth? Conocimiento, palabra. No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo, lo que he aprendido. De hecho, el Señor cuando nos mandó en la gran comisión nos dijo, hey, vayan y den plata a lo loco, ¿no? ¿Qué dijo Él? Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué? Enséñenles lo que han aprendido. Enséñenles lo que han aprendido. Nada más. Amén, hermanos. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, en línea a eso, nosotros tenemos que ser cristianos, ¿qué cosa? Responsables, ¿no? Si bien Dios no espera que demos lo que no podemos dar, pero Dios sí espera que demos ¿qué cosa? Lo que sí podemos dar, lo que cada uno de nosotros sabe que puede dar y la capacidad que cada uno tiene. Tenemos que ser cristianos responsables. ¿Qué es la responsabilidad? Hacer lo que hay que hacer. Una persona es responsable cuando hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y Pablo era conocedor de eso y Pablo decía, bueno, a mí me gustaría que todos fueran como yo. Pero no, yo sé que cada uno, ¿qué cosa? Cada uno da lo que cada uno crea que puede dar, cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno tiene su propio don. Está bien que cada uno dé lo que pueda dar. ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Ok, por eso es que en Juan 9:35, ¿ustedes se acuerdan, hermanos, que yo siempre les cuento esa historia porque a mí me gusta mucho cuando el Señor le dio la vista a un ciego, ¿se acuerdan? Que comenzó a hacer alboroto y entonces vinieron los fariseos y le dijeron, no, hombre, ese no estaba ciego.
Ese era un farsante, ¿se acuerdan? Que entonces después él vino y se refugió aquí en el Señor y el Señor le dijo, no, pues es que yo he venido a dar vista, ¿a qué? A los que no ven. Y he venido a quitarla, ¿a quién? A los que ven. Y se acuerdan que los fariseos llenos de orgullo y de soberbia dijeron, y entonces vas a decir que nosotros somos ciegos y somos linaje de Abraham como tal, ¿no? ¿Qué les dijo el Señor? Ah, bueno, entonces si ustedes dicen que ven, ¿su pecado qué? Permanece como tal. Y entonces es una paradoja muy grande, hermanos, que en estos días creo que la vimos en el discipulado, o no sé si aquí. Es una paradoja muy grande que Bartimeo, siendo una persona ciega físicamente, pudo reconocer al Señor. Amén. Y clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿se acuerdan? Entonces, Bartimeo, siendo ciego, natural, pudo reconocer al Señor. Y toda esa cantidad de líderes religiosos, pudiendo ver físicamente, no lo reconocieron o no quisieron reconocerlo, ¿no? Y entonces ahí, ligado al tema que nosotros tenemos, los fariseos, los escribas, toda esa gente, ellos tenían una gran responsabilidad con el pueblo. ¿Cuál era la responsabilidad? Darles información, guiarlos, ¿no? De hecho, inclusive a ellos se les llaman en muchas partes de la Biblia que ellos eran guías de ¿quién? Guías de ciegos, guías de ciegos. Ellos, los fariseos, ¿por qué? Porque un ciego, ¿qué es un ciego? Espiritualmente. Una persona falta de entendimiento, que no ve, o sea, el pueblo era un pueblo ciego. ¿Por qué? Porque hay que estarlo instruyendo en la palabra, ¿no? Por ejemplo, una persona que venga a la iglesia, uno debe reconocer que uno es ciego. Hay muchas cosas que uno todavía no ve. Que poco a poco el velo se va quitando y uno va teniendo una revelación, ¿qué cosa? Progresiva, ¿cierto que sí? Entonces hay gente con cierta responsabilidad de guiar a esos ciegos. Pero él una vez le dijo a los fariseos que ellos eran, ¿qué cosa? Ellos en vez de guiar a los ciegos, ¿ellos qué eran? Ciegos guiando ciegos, ciegos guiando ciegos. Y entonces cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Pues los dos se van al hoyo, ¿cierto que sí? Esa parte la conocen. Entonces ellos tenían una responsabilidad muy grande, porque eran instruidos, porque sabían, pero no estaban ejerciendo su responsabilidad. Y entonces por eso el Señor fue tan duro con ellos. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pide. Al que más conoce, más se le exige. Amén, hermanos. Pero ojo, vivo. Hay gente que se escuda en eso y decir, bueno, entonces yo mejor voy con un perfil, ¿qué cosa? Bajo, ¿no? Para que nadie me exija. Bueno, tal vez usted podrá engañarnos a nosotros, a la gente, pero Dios no puede ser burlado, acuérdese de eso. Amén, hermanos. Entonces, en línea a este tema, vamos a ir todos al libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 20. Mateo 11, 20. Recuerden, estamos hablando de al que más se le da, más se le pide, ¿no? Y al que más conoce, más se le demanda. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 11, 20. ¿Qué dice el título? Las sayas sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué es algo impenitente? Sí, puede ser que no se ha arrepentido, ¿no? Algo así, pero vamos a leerla. Dice, esa ya la hemos leído. Dice, entonces comenzó a reconvenir ¿Quién comenzó a reconvenir? ¿Quién? Jesús, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de los evangelios. Generalmente cuando estamos leyendo los evangelios nos estamos refiriendo a ¿quién? A Jesús, ¿cierto? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Claro, porque eran impenitentes. Diciéndoles, ay de ti, Corazín. Acuerdan que los ay del Señor tienen lo suyo, ¿no? Un ay es una advertencia con un tinte de ¿qué? De amenaza. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho todos los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Porque tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, en esos versículos que acabamos de leer, están muy relacionados con lo que estamos hablando hoy, de que al que más se le da,
más se le pide, ¿cierto que sí? Entonces, ahí se está hablando de tres ciudades que son Corazín, Betsaida y Cafarnaún. Esas tres ciudades tienen algo en particular de lo que acabamos de leer. ¿Alguien la captó o no? ¿Qué? Pero más que el Evangelio también, pero ¿qué más en esas tres ciudades? Versículo 20. Recuerden, ¿no? Acuerden de no solamente mirar el texto, sino... Dice que en esas ciudades se habían hecho, ¿qué cosa? Muchos de sus milagros se habían hecho ahí, ¿no? Entonces esas ciudades tenían algo bien. Ellas habían experimentado las señales, los prodigios, las maravillas del Señor, ¿cierto? Eso es que él había hecho ahí. Pero ¿qué pasó con esas ciudades? ¿Cuál era el pecado de ellas? No se arrepintieron, ciudades impenitentes como tal, incrédulas, no creyeron no creyeron en el Señor como tal, ¿no? De hecho, por eso el Señor, siendo ciudades cercanas a él y todo, las compara con Tiro y Sidón, que Tiro y Sidón son ciudades paganas, son ciudades totalmente paganas, ¿no? Que cayeron, de hecho, bajo el juicio de Dios como tal, eso está escrito ahí. Entonces, ahí hay varias cosas que rescatar, hermanos. La incredulidad es algo serio. ¿Qué parte de la Biblia dice que la incredulidad es de lo más grave que hay? ¿Por qué la incredulidad es tan grave? ¿Ah? Los incrédulos no heredarán el reino del cielo, pero hay algo más que el Señor dijo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dice? Que la credibilidad, el que en mí cree, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya fue condenado. Entonces la incredulidad es algo serio, ¿no? Entonces mire que la incredulidad de estas ciudades las llevó a ¿qué? A ignorar todas las cosas lindas que estaban pasando alrededor de ellas, ¿no? Y entonces usted sabe que entre más luz se recibe, ¿qué pasa? Entre más luz entre más visibilidad tiene uno, más responsabilidad también adquiere, ¿cierto que sí? Entonces dice que entre más luz de Dios uno reciba, entre más, ojo con esta frase, mientras mayor luz de Dios uno reciba, mayor condenación habrá si uno rechaza esa luz. Amén. Por eso es que la palabra dice que aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, o sea, a la luz, y deciden por una decisión fatal volver a la oscuridad, mejor les hubiera sido, ¿qué cosa? No haber conocido de la luz del Señor, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Por qué? Porque su estado postrero va a ser, ¿qué cosa? Peor que el primero. Entonces, mejor le hubiera sido no haber conocido. ¿Me entiende? Entonces, cuando entre mayor sea la luz que uno recibe, la luz de Dios, mayor condenación habrá en el momento que uno rechace esa luz. Es para que lo tengamos presente también, ¿no? Entonces, porque acá a veces dice, pastor, pero ¿cómo que mayor condenación y todo eso? Bueno, así como en las cosas de Dios, cuando todos somos salvos, digámoslo así, ¿no? En el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor y morimos con Cristo, alcanzamos la salvación, porque la salvación es parejo. Pero a nivel de galardones, ya lo hemos visto, que unos reciben galardones, coronas y todo eso, ¿cierto? Aunque todos sean salvos, está bien. A nivel de condenación también hay niveles, hermanos. Entonces, por eso dice ahí, mayor condenación habrá, aunque la condenación al final todos van para allá, pero también así como hay privilegios, coronas y todo eso a nivel de salvación, también a nivel de condenación hay grados de castigo como tal, ¿no? Entonces, el Señor le habla primero a Corazín y a Betsaida y las compara con Tiro, ¿no? Pero ya después, hermanos, se va contra Cafarnaún, que quizás, y no lo dice la Biblia, pero quizás en el corazón del Señor le causó más dolor todavía. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué Cafarnaún le dolía más al Señor? Porque era su ciudad, ¿no? Era su ciudad, precisamente, Cafarnaún, ¿no? Y ahí en Cafarnaún, hermanos, ocurrieron una cantidad de eventos tremendos, ¿no? Las bodas de Canaán ocurrió por ahí en Galilea, porque acuérdense que todo eso está alrededor de Galilea, la pesca milagrosa, Jesús sanó al leproso, el paralítico, el endemoniado, la tempestad, todo eso sucedió ahí en el mar de Galilea, que estas ciudades están alrededor del mar de Galilea, ¿no? Y si usted no me cree, Mateo 9:1, dice la palabra del Señor, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad vino él, ¿no? Básicamente Cafarnaún era la ciudad del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, el problema de estas 3, 4, creo que son 4 ciudades que acabamos de ver, Corazín, Betsaida, Cafarnaún y Tiberias, que era otra que estaba por ahí,
era el corazón de su gente, ¿no? Eran corazones endurecidos como tal, ¿no? Entonces, esto que pasó con esas ciudades, recuerde, ¿qué pasó con esas ciudades? Ciudades que vieron en vivo y en directo una cantidad de milagros como tal, el Señor pasando por ahí, despliegue de señales, pero aún así, como su gente tenían corazón endurecido, no creyeron al Señor y entonces fueron impenitentes. Es decir, ¿qué cosa? No se arrepintieron. Entonces, ese ejemplo de esas ciudades, traigámoslo a las iglesias, hermanos. En las iglesias puede haber mucha gente que es Corazín, Betsaida, Cafarnaún, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Pero en qué sentido? Acuérdate que estas ciudades rechazaron al Señor, pero porque hay muchas ciudades que rechazaron al Señor, pero estas en particular, que el Señor dice, ¡ay de ti!, ¿no? ¿Qué es lo que hace tan grave que ellas hayan rechazado al Señor? ¿Qué cosa? Que vieron todos los milagros, los vieron, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a nivel de personas, sabemos que en las iglesias, afuera, hay mucha gente que rechaza al Señor, ¿está bien? ¿Qué es lo que hace grave que esa gente rechace al Señor? Que hay gente que ha recibido milagros, hay gente que ha recibido señales, o por lo menos los ha visto, o ha convivido, o ha visto un milagro en alguna persona cercana, o la mano de Dios obrando en alguna situación, y aún así, ¿qué cosa? Se resisten, son impenitentes. Ahora se dirá, pastor, pero eso será afuera, en las iglesias no, en las iglesias también, hermanos. Hay mucha gente que a pesar de haber visto tantas cosas, no logran llegar a tener un suficiente nivel de agradecimiento como para comprometerse realmente en las cosas del Señor, meterse de lleno. Todavía no le llegan por ahí, ¿no? Amén, hermanos. Y recuerde que así como hablamos ahora en las empresas, cuando las empresas invierten en alguien, ¿esperan qué cosa? Resultados, ¿no? Asimismo Dios espera de nosotros resultados. Ahora usted podrá decir, pastor, ¿pero en qué ha invertido Dios en mí? ¿Cómo que en qué ha invertido? Empecemos por que envió a quién? A su Hijo único a morir en la cruz. Amén. Por medio de ese sacrificio nos dio ¿qué cosa? Vida eterna. Su sangre nos limpia de todo pecado. Ha puesto en nosotros eternidad. Mandó su Santo Espíritu para que nos guíe. Nos ha dejado su palabra para que nos redarguya, nos exhorte, nos forme para toda buena obra. Amén, hermanos. Ahora, ¿esa es una inversión o no? Claro que sí, ¿no? Entonces, no se cree aquello de que Dios no espera nada de aquel que diga que es de Él. Dios espera todo. Porque Él también sabe que la capacidad la tenemos. Amén, hermanos. Que esa era la bronca con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando mucho del desierto? Vieron y vieron señales y vieron y seguían siendo un pueblo rebelde, añorando regresar a Egipto. O sea, si hay algo que al Señor le duele en su corazón es eso, ¿no? La infidelidad como tal. Entonces, en línea a estas ciudades que acabamos de ver, hermanos, hay dos cosas particulares que están ahí, que son las que el Señor espera de cada uno de nosotros. De todo aquel que diga que le ha entregado su vida a Él en respuesta a la confianza, a la fe que tenemos plena y en que creemos realmente en su sacrificio en la cruz y en que creemos que tenemos un Dios que solo pensamientos de bien tiene para nosotros. ¿Amén o no? Amén. Entonces, por ejemplo, en el 11:20, que acabamos de leer ahorita, en el 11:20, ahí mismo estamos en Mateo 11:20 con Betsaida y todo eso. Acuerda que el Señor le dijo que empezó a reconvenirlas a ellas porque habían ocurrido muchos milagros, ¿acuerda? Y que aún así esa gente no se había, ¿qué cosa? Arrepentido. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Cuando decimos que creemos en Él y confiamos en Él y hemos visto su mano poderosa, ¿qué espera que hagamos? Arrepentimiento. Pero que sea un arrepentimiento, ¿qué? Genuino como tal. Arrepentimiento genuino, básicamente, que nosotros podamos hablar de nuestra pasada manera de vivir, pero como algo, ¿qué? Pasado. Como algo pasado. Como algo que sabemos que no aportó a nuestra vida absolutamente nada, ¿no? Un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento tiene que venir acompañado de una genuina conversión, y la conversión se caracteriza por cambios en el comportamiento, cambios en la manera de pensar, cambios en la manera de sentir. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que Él esperaba de esas ciudades. Vea, ustedes todo lo que vieron, ¿y qué pasó? No se arrepintieron. Entonces, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Wow! Que uno no tenga que ponerle el nombre de uno y que el Señor le diga, ¡ay de ti! Póngale su nombre triste, ¿no? Entonces, lo primero que el Señor esperaba de esas ciudades y lo primero que el Señor espera de cada uno de nosotros es un genuino arrepentimiento. Después dice en el 23, más adelantito dice a Cafarnaún, y tú Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida,
Porque si en Sodoma, ojo, mire cuando está comparando a Cafarnaúm con quién. Y todos sabemos que era Sodoma, ¿no? Sodoma era cosa seria. Pero dice, porque yo creo que si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de qué? De hoy, ¿no? Entonces cuando el Señor dice, cuando menciona la palabra permanecer, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué esperaría el Señor de nosotros? Perseverar, ¿está bien? Pero digamos en una relación, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando uno, reciprocidad también, pero hay algo allí, digamos, que pueden cerrar todo. ¿Cuál? Fidelidad. Fidelidad, ¿no? Porque sí, la reciprocidad, la perseverancia, todo eso hace parte de ¿qué? ¿Qué es lo que el Señor espera? Fidelidad. Y le está diciendo a Cafarnaúm, mira, yo creo que en Sodoma, si en Sodoma se hubiera hecho lo que fue hecho en ti, yo creo que Sodoma hubiera permanecido. Es decir, se hubiera mantenido, ¿qué cosa? Fiel como tal, ¿no? Se hubiera mantenido firme como tal. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros nos mantengamos firmes a su lado, ¿no? Porque para eso nos ha llamado. ¿Se acuerdan del orden del Señor, no? Vean, los he llamado ¿para qué? Primero, ¿para qué? Para que estén conmigo. Primero para que estén conmigo. Y después, cuando ya estén preparados, ahora sí vayan, hagan lo que tengan que hacer. Pero primero, permanezcan conmigo. Y el Señor dice, vea, usted puede querer hacer muchas cosas, pero si usted no toma la decisión de permanecer en mí, usted no va a hacer absolutamente nada. Porque acuerde que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No van a poder hacer nada. Tienen que permanecer en mí. Manténgase fiel. Amén, hermanos. Esas dos cosas esperaba de esas ciudades. Esas dos cosas esperaba de quién? O espera de nosotros. Porque el Señor le da mucho valor, hermanos, a la fidelidad. Si hay algo a lo que el Señor le dé valor, ¿es a qué? A la fidelidad. Y si hay algo que moleste al Señor, contrario a la fidelidad, ¿es qué cosa? La infidelidad o el adulterio, almas adúlteras, ¿sí? ¿Me entienden? Eso es algo que lastima. Porque no es un secreto, hermanos, que la infidelidad, eso mata cualquier relación, ¿cierto que sí? ¿Por qué? ¿Por qué mata cualquier relación? Porque ¿qué es lo primero que mata? La confianza, ¿cierto que sí? La confianza. Y si no hay confianza, no hay nada, hermanos. ¿Amén? Ok, bueno, entonces, y hermano, eso de la fidelidad es algo bien importante. ¿Por qué? Porque pues en todo ya lo sabemos, ¿no? Cuando, vea, uno como líder, uno como pastor, cuando uno se topa, digamos, con gente que uno sabe que es gente fiel, metidita, gente en la cual uno puede confiar, pues uno se siente cierto grado de alivio, ¿no? Y lo mismo le pasa a uno cuando uno tiene varios hijos y uno sabe que hay algunos en los cuales uno puede confiar más que en otros porque son más responsables, más entregados. Entonces uno como que descarga en ellos un poquito de esa tarea, digámoslo así, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a una persona fiel? Pues obviamente son personas cuidadosas en cumplir, responsables, confiables, son diligentes con el trabajo, es decir, lo hacen bien, con responsabilidad. Uno puede contar con esas personas, no solamente empiezan las cosas, sino que las terminan. No andan así, digámoslo así, ¿no? Básicamente están dispuestos a dar la milla extra. Amén, hermanos. Todo eso caracteriza a gente que uno puede considerar fiel, digámoslo así, en respuesta a una relación como tal, ¿no? Entonces en las iglesias siempre uno trata de mantener, de armar ese vínculo como tal, ¿no? Obviamente sabemos que no toda la gente tiene el mismo nivel de sentido de pertenencia con las congregaciones a las que van, no solamente en esta, sino en cualquier iglesia, man, cualquier iglesia. Entonces hay gente que se mete más, hay gente que se compromete más. ¿Te acuerdas lo que hablamos alguna vez de las columnas y los andamios? Las columnas y los andamios, ¿se acuerdan? Que hay personas que son columnas. Por ejemplo, este edificio cuando lo estuvieron haciendo, seguro armaron las columnas, pusieron el techo, seguro para poner esas lámparas tuvieron que armar un ¿qué? Un andamio, ¿cierto? Pero cuando ya pusieron el bombillo, ¿qué pasó con el andamio? Se desapareció, ¿cierto? Entonces los andamios son temporales. Entonces en las iglesias hay personas que son andamios. O sea, que llegan y sirven para que la hora se apoye en ellos para hacer algo y ponen el hombro, pero ya después desaparecen. ¿Y quiénes son los que permanecen? Las columnas, ¿cierto que sí? Bueno, eso ya lo hemos comentado varias veces, pero qué bueno es decirlo. Entonces, hermanos, hay que ser responsables en eso, ¿no? O sea, y considerando todo lo que hemos hablado, de que nosotros, hermanos, tarde que temprano tenemos que darle cuenta al Señor, todos vamos a tener que dar cuentas. ¿Amén? Todos. ¿Cuentas de qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dar cuentas, surge un principio bien importante, bíblico,
¿Que tiene que ver con qué? ¿Quiénes son los que tienen que estar dando cuentas? La mayordomía, ¿cierto que sí? Los mayordomos, ¿cierto que sí? Entonces, el principio de la mayordomía, ¿cuál es el principio de la mayordomía? ¿Responsables de todo? Dueños de nada, ¿no? Porque no somos dueños de nada, pero sí somos responsables de todo. Entonces, en línea de eso, nosotros vimos ahorita, les hice un recuento más o menos de la inversión que el Señor ha hecho en nosotros, ¿no? Cosas que el Señor nos ha dado, ha invertido en nosotros y ha puesto cosas en nuestras manos, amén, de las cuales tenemos que dar cuentas, pero de las cuales no somos dueños. Principio de la mayordomía como tal. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores, porque si hay algo que caracteriza a un buen mayordomo es porque es un buen administrador, básicamente, ¿no? Mayordomo, hermano, para ya que mencioné esa palabra, mayordomo en hebreo es sar, S-A-R, sar, mayordomo, que significa aquel que está a la cabeza. Eso significa un mayordomo como tal, ¿no? Entonces, el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es del Señor. Nosotros estamos aquí ¿para qué? Para administrar, ¿no? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos en Ageo 2:8. Entonces, ¿estamos aquí para qué? Para administrar. Todo el mundo tiene que dar cuentas, hermanos, tanto en lo espiritual como en lo natural. Ustedes han visto en lo natural que por lo general los presidentes, yo no sé qué días aquí en Costa Rica, tienen que ir a la Asamblea Legislativa a leer, ¿qué cosa? ¿Qué van a dar cuentas allá ellos? ¿Y qué es lo que leen? El informe anual, ¿cierto de sí? De lo que han hecho, en qué han invertido los recursos, qué pasó con lo que prometieron. Nunca cumplen, está bien, pero es otro tema. Pero a dar un informe, tienen que dar cuentas. Todos los presidentes, los alcaldes, los ministros, todos tienen que rendir cuentas. En las empresas, hermanos, los departamentos contables hacen algo que se llama ¿qué? Auditorías, ¿cierto? Arqueos o todo ese asunto. ¿Para qué? Para aquellos a los que se les ha dado un recurso tengan que dar cuentas. Todo el mundo tiene que dar cuentas. Todo el mundo tiene que dar cuentas. Todos tenemos que dar cuentas. Eso es en lo natural, en lo espiritual también. Todo lo que yo les dije ahorita que el Señor nos ha dado tantas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, en línea de eso, porque acuérdense que estamos hablando de que al que más se le da, más se le pide, ¿cierto que sí? Somos conscientes que entre más tiempo llevamos en el Señor, más cosas Él ha puesto en nuestras manos, más información hemos recibido, más responsabilidad tenemos. Entonces tenemos que ser buenos administradores, buenos mayordomos. Entonces hay algunas características que tienen los mayordomos para que hagan muy bien su trabajo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, una primera característica para que uno cuide y pueda dar buena cuenta de lo que se le ha dado para que lo administre, es que uno sea una persona agradecida. ¿Cierto que sí? Que uno sea una persona agradecida. Cuando uno entra en una empresa, pues siguiendo el ejemplo de ese, y uno ve la inversión que la empresa hace en uno, y ya después cuando uno es una persona totalmente preparada, uno debería o debe, y digo debe porque hay gente que no lo hace, pero uno debería en agradecimiento a la empresa dar lo mejor de uno. ¿Cierto que sí? En agradecimiento, ser una persona agradecida, básicamente, valorar lo que uno ha recibido. Porque ¿qué pasa si uno no valora lo que ha recibido? No lo cuida. Así de sencillo, ¿no? Uno no lo cuida. Si uno no valora lo que ha recibido, hermanos, difícilmente lo va a cuidar. Por eso es que en Hebreos, acuérdense que hablamos en estos días, que Hebreos dice que ¿qué? Que cómo va uno ¿qué? ¿Cómo va a descuidar uno una salvación tan grande? O sea, ¿y por qué hay gente que la descuida? Porque no la valora, no la valora. Pues básicamente es muy sencillo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace complicado eso de que uno sea agradecido? O sea, estamos de acuerdo que para uno ser un buen administrador debería ser una persona, ¿qué cosa? Agradecida, ¿cierto que sí? Porque cuando uno agradece lo que se le ha dado, uno lo valora, entonces uno trata de cuidarlo, trata de dar réditos. Si a usted se le ha dado como al tipo del 5-3 y un talento, el que recibió 5 dijo, wow, qué confianza me han depositado en mí, ¿no? Y de seguro que él sabe, si me dio 5 es porque él sabe que yo puedo trabajarlos y puedo dar buen fruto, y los trabajó y efectivamente los dio. Amén. Porque lo valoró. El del 1 no lo valoró, entonces le dio lo mismo. Más bien se puso a pensar, no, señor, es tan enojado. ¿Y qué tal que quede mal? No, mejor yo le guardo ese talento y se lo entrego tal cual. No valoró el voto de confianza que dieron en él, ¿no? Amén, hermanos. Entonces lo que hace complicado esto es que el ser agradecido no hace parte de la naturaleza del ser humano. O sea, nosotros nacimos siendo ¿qué?
malagradecidos, ¿cierto que sí? Entonces, con el tiempo aprendemos a ser agradecidos porque como el Señor nos hace copartícipe de su naturaleza, entonces nosotros, por medio de esos atributos que Él tiene, comenzamos a valorar muchas cosas, ¿no? A valorar la familia, a valorar el trabajo, a valorar el dinero, a no malgastarlo, a valorar el tiempo, a valorar amistades y a desechar otras que sabemos que no son buenas amistades. Tantas cosas que uno aprende con el tiempo, ¿no? Porque eso es uno va adquiriendo un estilo de vida diferente, nuevo, ¿no? Y deja atrás, ¿qué cosa? La pasada manera de vivir. Amén, hermanos. Entonces, vea, el Salmo 100, no lo busque si quiere. El Salmo 100 es un salmo muy bonito. Hay gente que se aburre de escuchar el Salmo 100. No, y digo que se aburre porque dice, no, es que otra vez el Salmo 100. Bueno, pues léalo todas las veces que quiera. Porque el Salmo 100, si hay algo que le ayuda a uno a pensar, a meditar en el agradecimiento, es el Salmo 100. El Salmo 100, ¿qué dice? Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Servir a Dios, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, en ese salmazo, pero en esos versículos que acabamos de leer del Salmo 100, mire que dice, por ejemplo, cantar alegres a Dios. La palabra cantat en hebreo es toda. Cantar en hebreo es toda. ¿Qué significa? Levantar la mano. Y cuando uno levanta la mano, ¿qué está haciendo? Adorando, ¿cierto? Vamos a adorar al Señor. Eso significa cantar en hebreo. Entonces, dice que hay que cantar ¿cómo? Alegres. Alegres. Meterle alegría al asunto. Cantar alegres a Dios. Después dice servir a Jehová con alegría. La palabra servir en hebreo es abat, que literalmente significa, ya la hemos visto aquí, servir ¿qué es? Ceñirse los lomos, ¿para qué? Para trabajar. Servir, ¿qué quiere decir? Trabajar, literalmente trabajar. Y dice que hay que servir con alegría, ¿no? O sea, uno debe servir con alegría, debe trabajar para el Señor con alegría. Es más, llevémoslo a las empresas. Uno debería trabajar con alegría, debería trabajar uno. Bueno, no escuché muchos amenes, pero bueno, está bien. Uno debería trabajar con alegría, ¿cierto? Uno debería por lo menos sentirse contento de que tiene su trabajo. Y en la medida que esté ahí, y si usted no está contento, dice, pastor, pero yo estoy en un trabajo donde yo no estoy contento, bueno, pues trate de salir de ahí, porque no hay nada más peligroso que uno esté haciendo algo que no quiere hacer. Porque después del descontento viene, ¿qué cosa? La insatisfacción, la murmuración, la queja, comienza uno a armar malos ambientes de trabajo. Entonces, trate de salir de ahí, pero eso sí, no haya dejado el trabajo tirado, sino busque otras alternativas, busque algo que le guste. No hay nada más bonito que trabajar haciendo lo que a uno, ¿qué? Le gusta, con alegría, ¿no? Entonces, servir a Jehová con alegría. Y después dice, venid ante su presencia con regocijo. Mire que ahí dice, ¿qué cosa? Dice, venid, venid. ¿Cierto que sí? Entonces, si uno está en la casa, ¿uno qué tiene que hacer? Cuando dice venid ante su presencia, uno tiene que salir de su casa. ¿Y qué cosa? Venid, ¿cierto que sí? Para aquellos que dicen que no hay que congregarse ni nada de eso. La palabra dice que hay que venir. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿qué dice ante su presencia? ¿Usted está diciendo que solo aquí está la presencia de Dios? No, no estoy diciendo eso. Pero aquí estamos un grupo de personas que tenemos la presencia de Dios y venimos ¿a qué? A compartir de esa alegría de tener la presencia de Dios. A levantar nuestras manos, a cantar alegres. Y entramos por esa puerta ¿con qué? Con regocijo, hermano. Usted dice, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Es decir, reconociendo que Jehová es Dios, estamos reconociendo su grandeza, su señorío. Y por eso queremos adorarle a Él, ¿no? Entrar por sus puertas con acción de gracias. Ya lo vimos, ¿no? Amén. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué hay que hacer todo eso? ¿Para qué? ¿Dónde está la respuesta? Para agradar a Dios. Porque es que el salmo que acabamos de leer dice que hay que cantar alegre, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué hay que hacer eso? ¿A dónde está la respuesta a esa pregunta? Bueno, en el mismo Salmo 100, porque dice, porque Jehová es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Amén.
y su verdad por todas las generaciones. Ahí está la respuesta, porque hay que hacerlo por eso, porque es un Dios bueno, porque sus misericordias son nuevas todos los días y porque Él es fiel. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Vea, y la clave de eso siempre es lo mismo, ¿no? O sea, lo que estamos hablando de Él, o sea, el Señor es bueno, misericordioso, es fiel. Estar siempre agradecidos a lo que Él nos ha dado. O sea, ¿cuánto, piense nada más, cuánto pagaría uno por poder respirar, ¿no? En estos días yo les conté hace mucho tiempo que una señora que la operaron, ¿se acuerdan? La operaron y ella estaba conectada a una máquina porque no podía respirar hasta que la desconectaron. Y entonces la señora pudo hacer, por sí sola pudo hacer esto. Ah, lo pudo hacer. Bueno, tremendo folgorio el que se formó ahí porque esa señora pudo hacer eso. Ahora, eso lo hacemos nosotros todos los días. Ahora, ¿agradecemos eso? Nunca, ¿no? ¿Cuánto pagaría uno por el aire que respira? ¿O cuánto pagaría uno por la salud de un hijo? Mucho, ¿cierto que sí? ¿Cuánto pagaría uno? Por eso es que el Señor dice, sí, yo sé que la gente podría estar dispuesta a pagar muchas cosas. Y hay algunas cosas que sí se podrían pagar, otras no. Pero ¿cuánta recompensa daría el hombre, qué? Por su alma. ¿Y cuánta recompensa? Pero no hay nada que valga eso. ¿Por qué? Porque el precio ya se pagó y además fue un precio impagable como tal. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que un mayordomo tiene que hacer para que haga bien su trabajo es ser agradecido. Ser una persona agradecida. En la medida en que sea una persona agradecida, usted va a valorar lo que ha recibido y si usted valora lo que ha recibido, lo va a cuidar y lo va a multiplicar, lo va a hacer rendir, va a dar frutos. Amén. Primero, ser agradecido. Lo segundo que podríamos hacer ahí para que un mayordomo haga bien su labor es que sea responsable. Es decir, que haga lo que tiene que hacer. Amén, hermanos. En Lucas 12:41, fue lo que leímos ahorita, dice, porque todo el que mucho se le da, se le pide, y todo lo que hemos estado hablando allá, porque obviamente todo lo que hablamos, ¿no? Entonces, tiene que ser responsable. Acuérdese, insisto en eso, nosotros no estamos obligados a dar más de lo que podemos dar. Acuérdese de eso, ¿no? Amén, hermanos. Bien. Entonces, dentro de algunas responsabilidades, hermanos, de allá para ir cerrando, vamos a ir todos al libro de Juan. Juan, Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, para que veamos algunas de las responsabilidades que nosotros, que decimos que somos del Señor, tenemos que, primero que todo, ver o entender o saber y después pesarnos a ver si lo estamos haciendo, ¿no? Juan capítulo 1, ¿de qué habla Juan capítulo 1? Y el verso 19 en adelante, ¿de qué habla? ¿Qué dice el título? Juan 1:9, 1:19, perdón. Testimonio de Juan el Bautista, la venida de Juan el Bautista. Todos conocemos la historia de Juan el Bautista. Amén. ¿Qué era Juan el Bautista de Jesús? ¿Qué era? Primo, ¿ah? Primo hermano. En buena teoría. Bueno, no primo hermano, eran primos. Démoslo ahí porque no nos metemos en cuentos raros. Entonces, hermanos, eso que vamos a leer ahorita de Juan el Bautista, que nos sirve para nosotros entender ciertas responsabilidades que deberíamos nosotros adquirir o que nosotros tenemos y que tal vez mucha gente ni la sabe. Nada más contarles un poquito el contexto de cuándo se dio esto de Juan capítulo 1 con los tiempos de Juan el Bautista. Acuérdense que los judíos estaban viviendo tiempos bien complicados, ¿no? Ellos estaban viviendo oprimidos por el yugo ¿de quién? De los romanos, ¿no? Acuérdense que las historias se repiten siempre, ¿no? Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, estaba siendo sometido por el imperio de los egipcios, ¿cierto? Clamaron a Dios y el Señor les mandó, ¿qué cosa? Un libertador. ¿Cómo se llama el libertador? Moisés, ¿cierto? Tiempo después, el pueblo estaba otra vez oprimido por el yugo ¿de quién? De los romanos. Y estaban clamando por un Mesías, ¿cierto? ¿Y el Señor qué pasa? Se los mandó también. O sea, ahí no les podría haber respondido de una mejor manera, ¿no? Pero el caso es que el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo complicado, ¿no? O sea, ellos estaban muy oprimidos y entonces ellos están a la espera de ese Mesías que habría de llegar, ¿no? Entonces, básicamente, empecemos a leer el Juan 1:19, que fue obviamente
el ministerio o la misión que recibió Juan el Bautista. Entonces dice el versículo 19, hermanos, dice, este es el testimonio de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no? Aunque lo escribió ¿quién? Juan el evangelista, ¿no? Pero está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Cierto que sí? ¿Tú quién eres? Ahora, ¿por qué mandaron el Sanedrín y todo eso? Mandaron una comisión para que le preguntaran a Juan el Bautista que quién era él. Porque a él lo estaban confundiendo ¿con quién? Con el Mesías, ¿cierto que sí? Entonces, si a Juan le mandaron a preguntar, porque no le mandaron a preguntar a Ramiro, a Antonio, no hay ningún Ramiro aquí, no, Antonio, no, le preguntaban a Juan, ¿tú quién eres? Eso quiere decir que el caminar, lo que Juan hablaba, marcó qué cosa entre toda la gente, marcó una qué, una diferencia, ¿cierto que sí? El caminar de Juan el Bautista no era el mismo del resto de la gente. Algo había en Juan que llamó la atención de esa gente para que mandaran una comisión a preguntarle que quién era él, ¿cierto que sí? Entonces Juan no pasó desapercibido, ¿cierto que no? Entonces nosotros, hermanos, todo aquel que diga que es de Dios, entre las primeras cosas que tenemos que dar, porque hemos recibido y tenemos la capacidad de hacerlo, es que tenemos que marcar ¿qué cosa? Diferencia, ¿cierto que sí? Tenemos que marcar la diferencia. No en vano el Señor dijo que nosotros éramos ¿qué? ¿En la tierra? Sí, un pueblo diferente, pero vosotros sois la sal de la tierra, y si hay algo que marca diferencia, ¿qué cosa es? La sal, ¿cierto que sí? ¿Vosotros sos qué cosa del mundo? La luz del mundo. Y si hay algo que marca diferencia en un lugar, ¿qué es? La luz, ¿cierto que sí? Entonces nosotros estamos llamados. Ahora, ¿para hacer sal y para hacer luz necesitamos plata? No. ¿Tenemos la capacidad? Sí, tenemos la capacidad. O sea, lo único que tenemos es que tomar la decisión de ser sal y ser luz en medio de las tinieblas. Entonces Juan el Bautista marcó la diferencia. Él llamó la atención de los fariseos. Era una persona distinta. Básicamente, igual que nosotros, también podemos ser distintos. Primero, está claro ahí, ¿no? Estamos llamados a ser diferentes. Ahora, lo que pasa es que eso en el cristianismo puro, digamos, cristianismo genuino, así es. Pero en el cristianismo actual, qué complicado es, ¿no? Usted agarra a alguien que es cristiano y a alguien que no es cristiano y usted no sabe quién es. Porque usted trae una persona que es cristiana y una que no es cristiana, y las dos, a ninguno de los dos le interesa, no en todos los casos le interesa nada la palabra, le interesa nada lo que se está hablando, ¿me entiende? Pero a la gente le gusta decir que es cristiana. Está bien, pero ese es otro rollo. Entonces, primero marcar la diferencia. Después dice el versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, ¿cierto? De una él dijo, no, yo, no, hombre. Bueno, tampoco hizo así, ¿no? No, yo no soy el Cristo. Entonces, de una marcó claridad de que él no era, que iba a venir alguien que sí era. Amén. Entonces, porque si hay algo que conocía Juan, ¿qué era? Su origen, destino final, ¿y él conocía qué cosa? ¿Qué conocía él? ¿Qué hay entre el origen y el destino final? Él conocía su propósito. ¿Cuál era el propósito de Juan? Anunciar la venida de alguien que iba a venir y marcar ¿qué cosa? El camino, él lo sabía. Entonces cuando vienen y le dicen, ¿y tú eres él? No, yo no soy de una. Y entonces él mismo señaló que era otra persona, ¿no? Porque si había un interés particular de Juan, no era que lo siguieran a él, sino que siguieran ¿a quién? A Jesús. ¿Cierto que sí? Que siguieran a Jesús. A mí no, yo no. Es más, cuando Jesús apareció, ¿qué dijo Juan? Ya apareció, entonces ahorita yo ¿qué? Tengo que menguar para que él crezca, ¿cierto que sí? Y eso se ha perdido, hermanos. Hoy en día ya la gente no predica a Cristo, sino que la gente, hay muchos líderes, muchos supuestamente iluminados que se predican a ellos mismos, que la gente los siga a ellos. Hay que volver a lo de Juan el Bautista, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Yo he venido aquí a presentarles al Señor, a Él es el que tienen que seguir, a Él es, básicamente, ¿no? Entonces, acuérdense, Juan el Bautista marcó la diferencia, fue como la flecha que señalaba el camino a Cristo, básicamente, no, yo no soy, es Cristo, básicamente. Amén, hermanos. Después dice en el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué puede ser tú, Elías? Dijo, no, ¿eres el profeta o qué? No, tampoco. Entonces mire con lo que le estaban comparando a Juan el Bautista.
A él no lo estaban comparando ahí. No fue que llegaron a decirle a Juan el Bautista, hey, Juan, ¿tú eres Barrabás o qué? No, no lo están comparando con esos personajes. No, dijo, no. ¿Tú eres qué? ¿El Mesías? No. ¿Elías? Miren el calibre, ¿no? El testimonio. Cuando uno tiene un buen testimonio, pues tampoco lo van a confundir con Elías y toda esa gente, ¿no? Pero a uno lo confunden con gente de caché. ¿Cierto que sí? No lo van a confundir con cualquier malandro. Entonces, en el versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres el profeta? No. Le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Le preguntaron a él como tal, ¿no? Y entonces dijo, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿no? Entonces, ¿qué dijo él? Cuando le dijeron, entonces, ¿tú quién eres? Pues, que él dijo, yo soy ¿qué cosa? Digo, yo soy nada más ¿qué cosa? ¿La que clama en el desierto? La voz que clama en el desierto, hermano. La voz que clama en el desierto. Entonces nosotros estamos llamados a usar ¿qué, hermanos? Para anunciar. ¿Qué estamos llamados a usar qué? La voz. Estamos llamados a hacer una voz. Ahora no falta el que diga, pastor, entonces usted está descartando a todos los mudos. No, porque hay muchas formas de hablar, ¿eh? Además, dicen por ahí, yo no sé, que si hay alguien que hable, es un mudo. Wow, hacen cantidad de cosas que se hacen entender, ¿no? Entonces, pero estamos llamados a hacer ¿qué cosa? La voz que clama ¿en dónde? En el desierto, anunciando la venida ¿de quién? Del que ha de venir. Amén, hermanos. Entonces, eso hacía Juan el Bautista, marcó la diferencia, marcó el camino a quien tenían que seguir y usó algo que se le había encomendado, la capacidad que Dios le dio de ser ¿qué cosa? La voz que clama en el desierto, hermanos. Nosotros también, porque acuérdense que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que ha de venir. Entonces, usemos nuestra voz, hermanos. Aprovechemos. Marquemos la diferencia, marquemos el camino a Cristo. Usemos nuestra voz. Amén, hermanos. Después dice en el 24. Y entonces, pues, acuérdense de la historia, ¿no? Vienen a él, le preguntan que quién es él, que si él es el que va a venir. Y dice, no, yo es otro el que ha de venir. Y le dijeron que si era el profeta. Le digo, no, yo nada más soy la voz que clama en el desierto. Y entonces dice el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ¿cierto? Y le preguntaron y le dijeron, ¿y entonces por qué tú bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le dice, ¿no? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén, hermanos. Entonces, a Juan le están queriendo decir, bueno, ¿usted es el Mesías? No. Y entonces, ¿por qué bautiza si no eres ni el Mesías, ni el... ¿Por qué bautiza? Y dice, porque yo bautizo en agua, ¿cierto que sí? Como una antesala, como tal, porque ese es el propósito por el cual yo he venido. Pero habrá otro que vendrá a bautizar en el Espíritu Santo, del cual yo no soy ni digno de desatar, ¿qué cosa? Las sandalias. ¿Y por qué Juan bautizaba? Porque esa era la capacitación que él había recibido, la misión que había recibido de Dios. Amén. Todos nosotros hemos recibido una capacidad para hacer algo en la obra, hermano. No van a creer que decir, no, pero ¿cuál será la mía, pastor? Usted tiene que buscarla, tiene que descubrirla. ¿En qué puede ser útil? Acuérdense que somos un mismo cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene su utilidad, cada miembro del cuerpo aporta lo suyo. Algunos miembros del cuerpo son más visibles. ¿Ustedes me ven el corazón a mí? No, ¿cierto que no? Pero créame que si el corazón mío deja de funcionar, me muero aquí mismo. Nadie dijo amén, pero quedó bien. Entonces, ¿me entiende? Entonces a veces los miembros que no se ven, a veces son los que más trabajan. Amén. Entonces aprendamos eso del cuerpo humano, ¿no? Y a veces los miembros más pequeñitos son los que cuando se lastiman, todo el cuerpo lo siente, ¿ah? Entonces, todos tenemos nuestro aporte que dar, hermano. Entonces, mire que ahí en esa historia de Juan el Bautista hemos visto algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos que asumir, hermanos. Tenemos que marcar la diferencia, tenemos que marcar nuestro camino a Cristo. Amén. Tenemos que usar nuestra voz para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Y tenemos que ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para servirle a Él. Porque cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder. Y entonces, ¿qué cosa podrán hacer? Me van a ser testigos, no solamente en Judea, en Samaria, sino en todo lado. Entonces hemos recibido esa responsabilidad. Entonces no vaya a salir por acá a decir,
pero es que yo no tengo responsabilidad porque yo no he recibido nada. Todos la hemos recibido, todos. Amén, hermanos. Todos tenemos esa responsabilidad. No, no vaya a decir, es que yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy... No, no, no. Todos tenemos la responsabilidad porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén, hermanos. ¿Y de qué daremos cuenta? Eso lo hemos repasado varias veces. Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces tendré que dar cuenta de qué? De mi vida entera. Amén. 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu. Tenemos que dar cuenta de qué? De nuestro cuerpo. Amén, hermanos. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que dar cuenta de nuestra ¿qué? Si alguno no, ¿quién dijo? Familia, tenemos que dar cuenta de nuestra familia. Si alguno no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Entonces tenemos que dar cuenta de nuestra familia. Pastor, pero usted acaba de decir que uno tiene que dar cuenta por uno mismo y que uno no es responsable de nada. Pero hay cosas que se nos han puesto en la mano, ¿para qué? Para que las administremos, hermano. La salvación es personal, pero hay una responsabilidad nuestra de marcar el camino, como Juan el Bautista, marcar la flecha a Cristo. Que si la gente no quiere ir hacia allá y más bien quieren irse para allá, como dicen aquí en Costa Rica, ¿qué? Salados. Pero yo ya hice lo mío. Amén, hermanos. Amén o no. Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces vamos a tener que dar cuenta de qué? De nuestro tiempo. Vamos a tener que dar cuenta qué hicimos con nuestro tiempo. Lo aprovechamos bien, lo distribuimos bien. Las prioridades, cómo andaban. Los poquitos tiempos que tuve con el Señor ahí, lo invertí bien o no. Tenemos que dar cuenta de nuestro tiempo, hermanos. ¿Amén o no? Dice Romanos 1:16, hermanos, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén, hermanos. Si hay algo que tenemos que dar cuenta, es de lo que nos ha sido dado, que es, ¿qué cosa? La palabra, el evangelio del Señor. Porque mire que lo que acabo de decir, porque no me avergüenzo de qué? Del evangelio. Hay mucha gente que no se avergüenza, y menos ahora, porque como todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo dice que es cristiano, ¿no? Y a todo el mundo, y yo les he contado varias veces que le entregan un premio ahí, el premio que sea, y es para la gloria del Señor, y son desastres. Entonces, a la gente no le da vergüenza decir que es cristiano, que es evangélico. No le da vergüenza. Pero a mucha gente sí le da vergüenza, ¿qué? Predicar la palabra. Entonces ahí no dice, porque no me avergüenzo de decir que soy evangélico, cristiano. No, no. Ahí no dice que se avergüenza uno de decir que es, no. Porque no me avergüenzo de qué? Del evangelio, porque aquí está el poder de Dios. El poder de Dios no está en que yo diga que yo soy cristiano, no. El poder de Dios está en la palabra, que yo como cristiano tengo la responsabilidad de ¿qué? De ser la voz que la pregone. Amén, hermanos. Entonces hay que tener eso bien presente. Vamos a dar cuenta del evangelio que el Señor ha puesto en nuestras manos como tal. Y ahora que les conté eso del 5:3 de los talentos, nosotros vamos a tener que dar cuenta de qué? De nuestros talentos, de las capacidades que Dios nos ha dado, los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Regalo, es una capacitación espiritual que Dios nos da para que nosotros la pongamos al servicio de ¿quién? De la iglesia, ¿no? Los dones espirituales son para ponerlos al servicio de la iglesia, para que la iglesia crezca, se fortalezca. Entonces todos tenemos dones, todos tenemos al menos un don. Cada uno tiene que descubrirlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de la iglesia para que todos seamos, ¿qué cosa? Edificados y todos podamos crecer en armonía. Entonces tenemos que dar cuenta, hermanos, de los dones y talentos que el Señor nos ha dado, ¿no? Amén, hermanos. Bueno, en líneas generales es eso. Como les dije yo ahorita, en lo natural, a veces les queda claro en lo natural que todos tenemos que dar cuenta de lo que hemos recibido, sobre todo si estamos en puestos de mando. Ya vimos también que en lo espiritual tenemos que dar cuenta de todo lo que se nos ha dado, ¿no? Pero no crea, hermanos, que uno va a dar cuenta de lo que ha hecho solamente, ¿no? Está bien, nosotros vamos a ir a dar cuenta de lo que hemos hecho. Amén. Pero también vamos a dar cuenta de lo que deberíamos haber hecho. De lo que deberíamos haber hecho, porque acuérdate que cuando uno habla de debería, es que yo quería, es que yo pasaría, eso es
es algo que uno tenía pensado hacer, pero no hizo, ¿no? Pastor, vieras que yo quería llamarlo, pero no lo llamé. ¿Entiendes? Entonces, de lo que deberíamos haber hecho, porque es algo que dijimos que íbamos a hacer, o es una responsabilidad que adquirimos, pero que al final no la hicimos. Ahora, usted podría decir, pastor, ¿y entre cuáles cosas está lo que uno debería hacer? Bueno, rápidamente le leo, ¿no? No lo busque. Eso está en Colosenses 1.9, podría haber una de las tantas listas que hay. Dice Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros, ¿quién es ese nosotros? Pablo y alguien más, ¿no? Yo no sé si sea Timoteo o no, pero tendría que ir a Colosenses, pero Pablo y alguien. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por la iglesia, ¿no? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Ahí, ojo, ahí está algo que nosotros deberíamos hacer. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Es algo que nosotros, hermano, todo aquel que viene a los pies de Cristo, lo mínimo que se espera a esa persona que es que ande como es digno del Señor, que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Entonces ahí hay varias cosas, hermanos. Cuando dice que nuestros caminos sean dignos de un hijo de Dios, acuérdense que algo digno es algo correspondiente, algo proporcional. Cuando uno dice, cuando nombran a alguien en un puesto, uno dice, uy, pero ese no era digno ese puesto. O sea, como quien dice, no correspondía, o sea, no es proporcional al mérito que se le está dando, ¿me entiende? Nosotros, ¿quién nos dio, quién nos dio ese privilegio, digámoslo, de ser hijos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? No, nombre. Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que sí lo recibieron, ¿a ellos qué cosa? Les dio la potestad, el privilegio, el honor de ser hijos de Dios. Entonces, desde ese momento en que le ha entregado su vida a Cristo, adquiere ese estatus, digámoslo así, o ese reconocimiento de ser llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Entonces, lo mínimo, desde ese momento en adelante, lo mínimo que se espera de una persona que es que camine como es digno de eso. Es decir, que corresponda a lo que se le está dando, ¿no? Caminar como es digno de Dios. Después dice que nuestra vida sea llena de buenos frutos, buenas obras. O sea que yo recibo al Señor, lo mínimo que yo tengo que hacer es caminar como es digno de Él. Y en ese caminar, porque si estoy caminando como es digno de Él, va a ser visible ¿qué cosa? Los frutos, buenas obras, mi buen caminar, mi testimonio, ¿no? ¿Qué más espera ahí? Que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad, que no nos quedemos como niños en Cristo. Que es una de las cosas en las que más recae la gente, ¿no? Que no crecen. Tiempo en las iglesias y no crecen, no maduran. Siguen siendo niños en Cristo. Y cuando uno no crece, pues uno no produce. Una realidad, ¿no? Entonces son cosas, lo mínimo, ojo, estamos hablando de lo mínimo, ¿ah? Caminar como es digno del Señor. Amén. Dar frutos, crecer en el conocimiento, o sea, ¿dónde está que la información que usted recibe no solamente sea eso? Entra por aquí y sale por allá. No. Procésela y que ese conocimiento se convierta en entendimiento y al final el conocimiento y el entendimiento trascienda ¿a qué? A sabiduría, ¿se acuerdan? Amén, hermanos. Después dice, para toda paciencia y longanimidad, o sea, que tengamos la capacidad de ser pacientes y tener longanimidad, o sea, la capacidad de ¿qué? De esperar, ¿no? Acuerde que la paciencia es la espera con conocimiento, ¿no? O sea, ser pacientes. Entonces, ¿qué es lo mínimo que se espera de alguien que diga que es de Dios? Todo lo que hemos hablado ahora, más que sea, ¿qué cosa? Paciente. Si tenemos la información, paciente, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo de, como que yo, ¿te acuerdas que siempre les pongo el mismo ejemplo, no? Que yo desde el viernes hubiera estado llamando a la empresa a decir, que no me han pagado. Y entonces me digan, pero es que usted sabe que le pagan el 30. Y mañana vuelvo y llamo, usted sabe que le pagan. Entonces, como yo sé que me pagan el 30, entonces yo tengo que esperar, ¿qué cosa? Pacientemente, aunque no tenga un peso, pacientemente. Entonces la paciencia, el conocimiento te tiene que dar esa capacidad de poder esperar sin perder la calma, que cómo cuesta, ¿no? Pero bueno, hay que ser pacientes como tal, aún en medio de la adversidad, ¿no? Como tal.
Y después dice, y que con gozo demos gracias, ¿qué cosa? En todo, o sea, que seamos gozosos, que nos gocemos en todo, hermanos, en todo. Es lo mínimo, vea. Le puse un combo ahí de cosas mínimas que se espera de nosotros, ¿no? ¿Y por qué se espera eso de nosotros? Porque tenemos la capacidad. ¿Y por qué tenemos la capacidad? Porque el Señor ha invertido en nosotros. Amén. Y entonces cuando uno invierte en alguien, uno espera de esa persona. Porque al que más, y entre más haya recibido, más. Eso es lo mínimo, el combo mínimo. Porque ya después vienen otras cosas, ¿no? Amén, hermanos. Termino con este versículo nada más. Eclesiastés 12:13 dice la palabra del Señor. ¿Escribió quién? Salomón, Eclesiastés. Dice, el fin de todo discurso, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? ¿Qué quiere decir Salomón con eso, hermanos? Vea, al final caminemos, no solamente todo lo que hablamos ahorita, dignamente, dando frutos, todo eso. Caminemos, hermano, con temor a Dios. Ya sabe usted lo que es temor, ¿no? Valorar esa relación con Él. ¿Por qué dice ahí? Porque Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos va a ser pesado. Dice, juntamente con toda cosa encubierta. No vaya a creer que hay cosas que nadie vio, no. El Señor todo lo va a sacar, todo va a salir. ¿Me entiende? Entonces por eso tenemos que estar velando, ¿no? ¿Con qué cosa encendida? Con la antorcha encendida, ¿no? En las iglesias tenemos que mantener la antorcha encendida. Ahora le hace sentido a usted lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Le dijo, hey, cuídate. Has dejado tu primer amor. Te recomiendo, como diría Éfeso, te recomiendo 3 cosas. Arrepiéntete, recuerda donde te saqué y vuelve a las primeras horas. Porque si no, voy a quitar de ti, ¿qué cosa? El candelero, es decir, se va a apagar, ¿qué cosa? La lámpara, ¿no? Y si se apaga la lámpara, ¿en qué quedamos? En la oscuridad. Y ustedes saben que la oscuridad y Dios no tienen nada que ver, ¿no? Porque precisamente Él es la luz. Entonces no dejemos que se apague la lámpara, hermanos. Mantengamos vigilantes. Un paréntesis, les conté de esa carrera que hay en Grecia, ¿no? De las antorchas. Que sale una carrera ahí, todo el mundo con su antorcha y ahí no se preocupa uno de quién llega primero y quién llega último, sino que uno llegue al otro lado con ¿qué? Con la antorcha encendida. Ese ya gané, ya, si llegué con la antorcha encendida, ¿entiende? De eso se trata. Acuérdate, eso no es quién llega primero, ¿no? Sino que hay que saber llegar, güey. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esa linda oportunidad que hemos tenido de hacer este recorrido y a lo mejor historias conocidas. ¿Quién no conoce la historia de Juan el Bautista? Bueno, puede haber gente que no la conozca. El testimonio que dio, la manera en que marcó diferencia, la manera en que ejerció el propósito por el cual fue enviado. Enseñanzas sencillas, prácticas, que deberían ponernos a meditar en por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí. ¿Estamos disfrutando del estar aquí? ¿Estamos viviendo nuestro caminar en Cristo o estamos sobreviviendo? Es decir, estamos llevándolo ahí a ver, pastor, yo estoy viendo a ver cómo hago para llegar agarradito del Señor. Bueno, si usted llega agarradito del Señor ahí arrastrándose, puede que te salves, ¿no? Pero cuando uno se está arrastrando en algo, hay una probabilidad muy grande de que quede uno tirado en el camino, ¿no? Lo importante es estar mejor de pie, dando pasos firmes, con la frente en alto, mirando hacia el frente, bien agarraditos del Señor como tal. Gracias te damos, Señor, por estas oportunidades que nos das, por medio de tu palabra de meditar y poder pesarnos, Señor. Y si hubiere hoy aquí en este lugar alguna persona o ahí en el video, que usted hoy entendió varias cosas, ¿no? Usted hasta estas alturas del partido, bueno, si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, pues obviamente uno no, acuerde que el Señor no espera nada de los que no son de Él, y lo que Él esperaría de usted es que usted, por medio de un genuino arrepentimiento, decida hoy marcar un antes y un después en su vida y empiece a transitar un caminar con Él y para Él. Eso es lo que Él espera de usted que nunca le ha entregado su vida al Señor. Pero si usted es una persona que ya le ha entregado su vida al Señor y está ahí, como el péndulo, ¿se acuerdan? Sube, baja, nunca ha avanzado, nunca has trascendido, es porque realmente usted no ha entendido la responsabilidad que como hijos de Dios adquirimos en el momento en que decimos
te recibo, Señor, me arrepiento y te recibo como mi único Señor. Ahí adquiere uno un nivel de responsabilidad tremenda de la cual vamos a tener que dar cuentas, todos. Cualquiera que sea el caso, le aconsejo más bien, arrepiéntase, le pídale perdón al Señor y arranque de aquí en adelante un nuevo caminar en Cristo. Se lo merece primeramente Dios, que ha invertido tanto en usted, se lo merece usted tener un estilo de vida diferente y se lo merece la gente que lo rodea, que vean en usted una persona que puede aportar, que puede ayudar, que puede ser de referencia. Para eso estamos llamados, a ser diferentes. Si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que realmente nunca he asumido mi responsabilidad para nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera presto atención a lo que dice tu palabra, no, ahorita me conformo con decir que voy a una iglesia o que soy cristiano, que soy cristiana, me conformo con eso. Pero ya hoy entendí que eso no me va a servir de nada. Eso no me va a servir de nada. Es simplemente un cliché, un título, una moda. Pero ser un verdadero hijo tuyo implica caminar como es digno de ti y dar buenos frutos en obediencia, Señor. Testimonio, todo eso, Señor. Hoy lo entendí. Por eso hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte, Señor, a través de tu palabra. Porque quiero conocerte, amarte, servirte. Quiero caminar contigo, Señor. Y que al final, haciendo uso de la mayordomía, la buena administración de las cosas que sé que has puesto en mis manos, yo pueda con mi frente en alto presentar ante ti todo lo que he hecho, lo que he cuidado, cómo he multiplicado las cosas que de acuerdo a mi capacidad he podido reproducir, cómo puedo dar un buen testimonio ante los demás de lo que es ordenar y organizar su vida, su casa, Señor. Gracias, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, vamos al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Siempre le felicitamos porque a veces preguntan, pastor, ¿y felicitar por qué? Claro, es una decisión de vida o muerte, trascendental, no cualquiera la hace, pero espero que no sea solamente eso, una decisión nada más, una oración más, sino que de aquí en adelante se marque un estilo de vida diferente en el que usted busque a través de la palabra crecer espiritualmente en el Señor. Y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recuerde que hoy, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, el programa Sinceridad, ahí vamos a estar con Milena a partir de las 8 de la noche. Usted puede entrar por la radio normal, 105.9, o se mete en urbano106.com, la página de chat en vivo, y ahí puede chatear con nosotros, saludarnos, unas preguntas. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.